el título del día de hoy que voy a compartir es la llave de la promoción. ¿Cuál es la llave de la promoción en tu vida? ¿Cuántos aquí quieren ser promovidos en su vida? ¿Cuántos aquí quieren ser promovidos en su trabajo? ¿Cuántos aquí quieren promovidos en su matrimonio? Promovidos, que promuevan a tus hijos, que promuevan a tus nietos, que se abran puertas más grandes. ¿Cuántos aquí están escuchando la palabra de hoy, el día de hoy? El Señor tiene grandes promociones para sus hijos, así que el día de hoy quiero compartir cuál es la llave de la promoción. Estamos en una serie que le hemos llamado Sueños y Metas, y quiero que me acompañes rápidamente a Salmos capítulo 37 versículo 3. Es mi segundo mensaje, que no he utilizado la tecnología. Amo la tecnología, pero es mi segundo mensaje sin tecnología. Ha sido un reto para mí poder hacerlo, pero también es un desafío, porque en enero vamos a estar como iglesia todos leyendo la palabra de Dios en una misma dirección. Y quiero darte un anuncio que ya para el próximo mes probablemente tendremos nuestra propia aplicación en nuestros smartphones, y eso es algo que me gustaría que se emocionaran un poco más, porque hemos trabajado muchísimo para eso. Y el corazón por lo que estamos haciendo es porque nos va a facilitar poder como iglesia estar comunicados, tener toda la información en un mismo lugar, pero sobre todo vamos a poder leer la Biblia juntos como un mismo pueblo. Así que Salmos 37 versículo 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él, dice, te ayudará. Y este es uno de los pasajes más hermosos que vamos a encontrar en la palabra de Dios, porque nos habla de que la vida en el Señor es fácil si nosotros nos decidimos y nos rendimos a los planes que Dios tiene para nosotros. Este pasaje nos dice que el Señor va a cumplir los sueños y los planes en nuestras vidas si tú y yo aprendemos a hacer una cosa, y es a deleitarnos en Él. ¿Qué es deleitarnos en Él? Deleitarnos en Él es cederle el control de nuestro volante. Muchos dicen: Dios es mi copiloto, pero no queremos que Dios sea el copiloto en nuestro coche, en nuestro avión, en nuestro carro. Queremos que Dios sea el piloto, el comandante, el capitán que dirija nuestro barco. Deleítate en el Señor y Él concederá los planes de bien y prosperidad que tiene para tu vida. Cuando hablo de llaves de promoción y me pongo a pensar en la Biblia, ¿qué hombre, qué personaje, qué persona en la Biblia fue próspera? Dios la levantó, Dios la transformó, Dios hizo grandes cosas con él. ¿Cuántos quieren una vida de esas que tú dices: yo quiero vivir esa vida? A mí me ha pasado que cuando estaba chiquillo, yo he estado en la iglesia desde el vientre de mi madre, para que me entiendas. Y he escuchado cientos y miles, sin exagerar, de predicadores, de predicaciones, y en ocasiones los predicadores, hay unos predicadores aburridos, hay otros predicadores que pues te van durmiendo mientras van compartiendo la palabra, y hay otros que tienen unas historias, y cuando contaban esas historias de cómo es que Dios sanó, de cómo es que Dios le quitó el cáncer a esa mujer, de cómo es que Dios proveyó para la casa, son historias que te inspiran y que tú dices: yo quiero vivir esa clase de vida. Yo quiero aspirar, y son estos ejemplos a los que tú y yo podemos aspirar a vivir lo que ellos pueden vivir, y nos preguntamos: ¿será que esas historias Dios solamente las tiene reservadas para algunas personas, o esa clase de vida está disponible para todos los que estamos dentro de la casa del Señor? Pues bueno, en el Antiguo Testamento, pensando de qué hombre vivió una vida increíble,
que no vivió en una posición económica, porque muchas veces decimos, bueno, se necesita para poder prosperar en la vida tener educación, tener un estatus económico tal, haberte graduado de esta universidad, entonces sí vas a poder prosperar en la vida. Bueno, el hombre que te quiero hablar el día de hoy es Josué. Josué era un israelita que había nacido en unas condiciones precarias. Era un israelita esclavo bajo el imperio egipcio y le había tocado ver el maltrato, ver el hostigamiento, ver los latigazos, ver cómo el pueblo de los egipcios los oprimían. Ellos no tenían voluntad, ellos no podían tener sus propios rebaños, ellos eran esclavos. Y tú dices, bueno, un esclavo está destinado por toda su vida a ser un esclavo. Pero vemos en la Biblia que Josué fue un esclavo que decidió no conformarse y no vivir y no adaptarse a la manera, a las condiciones y a las circunstancias que le tocó vivir. Muchos de nosotros decimos, bueno, nacimos en esta circunstancia, nacimos en esta situación y así me tocó vivir. Pues, querido y querida amiga, esa no es una realidad para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros creemos como iglesia que el Señor tiene planes de bien y no son planes de mal. Nosotros creemos que Dios tiene a su disposición muchas cosas reservadas para aquellos que han confiado en la persona de Cristo Jesús. Si tú el día de hoy estás entre sí y que no, yo quiero decirte que Dios tiene reservada una herencia especialmente para ti. Tiene reservada favor, gracia, puertas abiertas y tantas cosas que vamos a ir descubriendo en la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué es lo que hizo que este esclavo, este joven que había nacido en condiciones precarias, comenzara a despertarse en él el deseo de cumplir los planes de Dios en su vida. Este hombre, como te dije, fue esclavo, fue alguien que no entendía o no comprendía lo que era ser libre. No tenía una visión de qué es en su vida ser una persona libre, con su propia voluntad, con sus propias decisiones. Pero vemos que él fue diligente, fue un hombre fiel, fue un siervo que decidió servir a Moisés y Dios lo comenzó a utilizar a este hombre como un ayudante, como un siervo y luego como un líder militar. Después de haber sido un líder militar, el Señor lo utiliza para que él sea el sucesor del gran profeta Moisés. Y él toma a un pueblo de más o menos 2 millones de esclavos, con mentalidad de esclavos, con una mente que no conocía el poder y lo que significaba ser importante, y Dios le permitió dirigir a un pueblo para conquistar y derrotar a más de 31 reyes que ocupaban las tierras que el Señor le había prometido a su antepasado Abraham. Así que vamos a ver en Éxodo capítulo 17 versículo 9, dice: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima, en la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué, ¿qué dice? Hizo lo que Moisés le ordenó. Muchos de nosotros tenemos problemas para que alguien nos ordene. No queremos que nadie nos diga qué hacer. O sea, hasta nuestros chamacos. Yo le digo a mis hijos, ayer estaba hablando con Esteban, y Esteban es el más calmadillo, y le digo: Esteban, ya es hora de irse a dormir. Se cruza los brazos, me dice: no es justo. Porque nuestra condición no nos gusta que nos digan qué hacer. Nosotros queremos ser nuestros propios jefes. Nosotros queremos que nadie nos diga lo que se tiene que hacer en nuestras vidas, porque nosotros queremos dirigir nuestras vidas.
Pero si queremos vivir una vida exitosa bajo los parámetros que están en la palabra de Dios, tú y yo vamos a tener que aprender a obedecer a Dios, a obedecer a nuestros padres, a obedecer la palabra de Dios y a obedecer a los líderes, pastores y personas que Dios ha puesto en tu camino. El Señor escogió a este Josué para que él fuera el sucesor y cumpliera los planes que Dios tenía para toda la nación de Israel, porque era un hombre que aprendía sujeción. Era un hombre que estaba a disposición de lo que su amo, su líder Moisés, le diría. Y dice, Josué le hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra Amalec, contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima a una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara a su mano, los israelitas vencían, pero cuando la vara bajaba la mano, dominaban los amalecitas. O sea, Moisés estaba en la oficina, le estaban poniendo las manos y Josué era el que se tenía que chutar una frega. O sea, el pobre Josué podía haber quedado decapitado, muerto, fusilado, pero él estaba dispuesto a servir a su amo Moisés. Dice, como resultado, en el versículo 13, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Muchas de las veces en nuestras vidas, el Señor, antes de promovernos, nos va a poner en lugares en donde nosotros sirvamos a la visión de alguien más, sirvamos a otras personas que tienen una visión diferente y que no es la nuestra propia. Pero ahí es donde el Señor comienza a trabajar en nuestro carácter. Si tú y yo estamos dispuestos a servir a las personas que Dios ha puesto sobre autoridad en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 33, otra vez describe quién era este Josué, porque yo quiero ser como Josué. Yo quiero vivir lo que Josué vivió. En Éxodo 33, 11 dice, dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Así que ¿quién era Josué? Era un asistente, era un siervo, era un ayudante, era un acompañante, era alguien que servía a alguien más. Lo que yo te quiero preguntar el día de hoy, si tú puedes notar en estos dos pasajes, Josué era alguien que se le daba una tarea y él no sabía dejarla inconclusa. Le encargaba algo a Moisés y Josué sabía cómo terminar la tarea. Josué no sabía decirle no a Moisés. Josué no sabía no hacer las cosas bien. Era alguien que cumplía, que terminaba, era un hombre dispuesto, era una persona incondicional. Ahora, cuando tú piensas, Dios tiene planes, pero cuando Dios tiene planes para el mundo, para tu familia, para tu contexto, Él está recorriendo la tierra buscando ciertas personas que van a tener una disposición. ¿A qué? A obedecerlo a Él, a cortar aquellas cosas que no funcionan, a comenzar a emprender aquellas cosas que Dios está poniendo en el corazón. Ahora, cuando tú dices, pues yo quiero ser como un Josué, la pregunta es si nosotros somos como Josué, porque todos queremos los resultados que Josué tuvo. Yo quiero conquistar 31 ciudades, es más, 31 estados, para la gloria de Cristo Jesús. Ya tenemos el primero, nos faltarían otros 32. Y digo, pero cuando Dios quiere hacer a alguien importante, cuando Dios quiere traer un cambio, cuando Él quiere que se cambien las cosas y se establezca su voluntad, ¿a quién crees
que Él le confiará sus recursos? ¿A quién crees que Dios busca para confiarle su favor, su cuidado, su dirección? ¿A quién crees que busca? A aquellos que han aprendido a ser hombres y mujeres fieles. La pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Eres fiel en tu trabajo? ¿Eres fiel como madre? En ocasiones las mamás el día de hoy no quieren vivir y abrazar la temporada en la que les toca estar cuidando, criando y formando a la siguiente generación de siervos de Dios. Y están queriendo vivir otra vida y cuando el Señor las ha llamado a edificar sus casas. Estás edificando tu casa. Estás sirviendo a tu marido y como cabeza de hogar, los hombres estamos protegiendo nuestras casas. Estamos siendo diligentes con la tarea y el labor de ser ejemplo a nuestras esposas, pero también a nuestros hijos de lo que significa ser un siervo de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor el día de hoy ha puesto en tus manos? Porque el Señor no va a cumplir lo que ha puesto en tu corazón si primero no aprendes a ser fiel con lo que ha puesto en tus manos. En Deuteronomio 1:38 dice, en cambio, dice, seré tu ayudante, Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá frente a los israelitas cuando tomen posesión de ella. O sea, ¿cuál es la máxima referencia que Dios puede darle a un creyente? ¿Cuál crees que tú es la descripción que Dios puede darte después de haber vivido una vida de fidelidad? No es el superungido, no es el superhombre. ¿Sabes qué? El máximo reconocimiento que tú y yo podemos recibir de parte de Dios es siervo fiel. Y la fidelidad no se mide cuando las cosas van bien. La fidelidad no se mide si tú estás de acuerdo con las personas que Dios ha puesto por encima de ti. La fidelidad se mide cuando estás en desacuerdo, cuando las cosas no van como tú esperabas, como nosotros quisiéramos que fueran las cosas. O sea, ¿qué podemos entender con todo esto? José era una persona confiable. La pregunta que el día de hoy te quiero hacer es, ¿eres una persona confiable para Dios? Si Dios quiere hacer algo en tu familia, algo grande, si Dios quiere depositar, y te voy a decir algo, Dios lo quiere hacer, porque Dios no puede pensar en pequeño. Y los planes de Dios son más grandes, son mejores que los que tú y yo podamos pensar o imaginar. Pero cuando Dios visita tu casa, puede hallar a una persona confiable. En el Nuevo Testamento, en muchas parábolas, encontramos el principio de vivir una vida en fidelidad. En Lucas 16:10, el Señor cuenta una historia a sus discípulos de un hombre rico, administrador, que manejaba sus negocios. Y un día le llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Y cuenta esta historia, y Jesús hace un reconocimiento por la astucia de este administrador un poco avaro, y dice: los que no son cristianos, los que no creen en Dios, son muchas veces más astutos de los que sí creen para manejar las cosas de este mundo. Pero después se va en el versículo 10 y dice un principio clave para poder vivir una vida en promoción en el reino de los cielos. Dice: si son, ¿qué? Si son fieles con las cosas grandes, con el ministerio, con la empresa, con el trabajo, con la casa, con las empresas, con no dice eso, ¿va? No dice eso, porque la fidelidad se mide en lo pequeñito. La fidelidad se mide cuando nadie lo está viendo a uno. La fidelidad se mide si nosotros vamos a permanecer
haciendo lo que una vez nos comprometimos delante del altar, delante de Dios, a nuestras esposas o a nuestros esposos. La fidelidad se mide no en las cosas grandes, queridos, sino en las cosas pequeñas. Si son fieles en las cosas pequeñas, entonces dice, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las que responsabilidades más grandes. O sea, en otras palabras, en orden, para que yo te pueda promover a cosas más grandes, tienes que primero aprender a ser fiel con las pequeñas cosas que he puesto en tu mano el día de hoy. Muchos de nosotros creemos que la promoción se viene si somos astutos. Muchos de nosotros creemos que, bueno, tenemos que aprender a manejar relaciones. Tenemos que aprender a manejar y establecer algunos contactos y movernos. La palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios dice que la promoción viene para aquellos que son fieles con las cosas pequeñas. Y luego Jesús dijo, bueno, como a veces no entendemos la Biblia, Él quiso ser más explícito. Y dice, a ver, vamos a hacerlo más explícito. Versículo 12. Y si no son fieles versículo 11 dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿cómo regresas el carro cuando te lo prestan? Hello. El tanque vacío, la llanta ponchada, el carro todo sucio. ¿Cómo regresas a tu casa después de que alguien amablemente decidió rentarte su casa? ¿La regresas mejor? ¿La regresas pintada? ¿La regresas amueblada? ¿La regresas, le diste un upgrade a las cosas? Una vez escuché un pastor decir, dice, yo trato todas las cosas que no son mías como si fueran mías, porque yo sé que esa es una llave para que después Dios me confíe las cosas que van a ser mías. Y desde ese momento yo cualquier cosa que agarre, sea mía o no sea mía, yo trato de siempre mejorar las cosas. Oye, ¿para qué le metes tanto dinero? Porque yo sé que esa es una llave de la promoción. Esto está en la palabra de Dios. Si cuidamos las cosas que no son nuestras, entonces Dios nos dará las propias. ¿Qué no es tuyo que puedes cuidar? Puedes cuidar el corazón de tu esposa, puedes cuidar el corazón de tus hijos, puedes cuidar las espaldas de tu pastor, puedes cuidar la iglesia en la que el Señor te ha plantado. Hay tantas cosas que podemos cuidar que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad de cuidar. Jesús dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos ser unos neófitos y tenemos que aprender aquellas cosas que no sabemos. Hace muchos años, cuando el Señor me dio la oportunidad de manejar el primer negocio formal, había tantas cosas que no sabía. Estaba en el punto de que no sabía lo que no sabía. ¿Has estado en ese lugar que no sabes lo que no sabes? O sea, no sabía qué era facturar y llevar la contabilidad y proveedores y dar de alta y hacer cierres mensuales. No sabía que no sabía. Y la ignorancia siempre va a matar la promoción en tu vida. El Señor no es un Dios de ignorantes. Dios no es un Dios de ignorancia. La ignorancia le habilita a Satanás mantenerte en la condición en la que estás. Por eso la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad, y la verdad las hará libres. Y el rol del Espíritu Santo, uno de los roles principales del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Es enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Todas aquellas cosas que nosotros no sabemos. La palabra dice, Él les enseñará y les recordará todo lo que han de saber. Así que ahora
tenemos la ventaja como cristianos ante el mundo competitivo allá afuera de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos nutre, que nos dirige, que nos llama, que nos da la habilidad, que nos permite tener una corteza frontal flexible para poder ser moldeados, para poder aprender, para no quedarnos en las situaciones en las que estamos. Pero el día de hoy te quiero preguntar, ¿cómo es que se mide la fidelidad? La fidelidad se mide con dos cosas. Número uno, si somos fieles con las cosas de otras personas. Y número dos, la fidelidad se pone a prueba cuando no estoy de acuerdo y en el descontento en una situación. ¿Qué haces como esposo, como esposa, cuando no estás de acuerdo con tu esposo? Pues algunos dicen, porque él me hizo, voy a sacar la tarjeta y me voy a ir a Liverpool y le voy a enseñar que no. Mira, ya había varios que así las aplican. ¿Qué haces cuando estás en descontento? Entonces voy a abrir esa conversación en el WhatsApp con esa amiga de la secundaria y vamos a revivir el amor. ¿Qué haces? Escúchame bien, en el descontento, porque ahí se mide la fidelidad. Hay tres cosas que quiero compartir contigo en los próximos 8 minutos que produce un corazón fiel. ¿Cuántos aquí quieren un corazón fiel? ¿Sabes? Un corazón fiel sanaría y restauraría nuestra ciudad. Si hay matrimonios fieles, no va a haber divorcios, y si no hay divorcios, pues los niños van a crecer en mejores ambientes. Con el calor del papá y de la mamá, muchas cosas se arreglarían si la fidelidad existiera dentro del matrimonio. Hay tres cosas que produce un corazón fiel. Cuando tú tienes un corazón fiel para Dios y cuando normalmente tienes un corazón para las cosas de Dios, número uno, hay un celo por su presencia. ¿Qué es lo primero que va a suceder cuando desarrolles un corazón fiel? Número uno, ¿qué dije? Celo por su presencia. Y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 33. Si me pueden quitar ese fondo del piano en graves, gracias. Éxodo 33 dice así, rápidamente. Éxodo 33, 12. Dice: un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Y si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Ahora quiero que entiendas que Moisés había recibido de parte de Dios la insignia, la responsabilidad de guiar al pueblo, y eso iba a producir gran alegría, gran renombre. Seré el conquistador de una tierra prometida. Viviré grandes hazañas y grandes cosas y grandes bendiciones. Pero eso no movía el corazón de Moisés. Moisés comenzó a estar con el Señor y comenzó a desarrollar un corazón fiel al Señor, y comenzó el Señor a mostrarle su amor, y comenzó Moisés a enamorarse del Señor, y no de lo que el Señor le podía dar, y no de lo que el Señor le estaba prometiendo. Por eso cuando el Señor le dice, vas a ir a la tierra prometida, Moisés le dijo, yo no quiero ir a ningún lado. Si me vas a mandar allá y voy a estar luchando contra gigantes, y eso puede ser que va a que mi reconocimiento sea algo importante, no me importa. Es más, te voy a decir, Dios, a mí no me importa lo que tú me puedas dar si tu presencia no ha de ir conmigo. Así que yo no voy a ir a ningún lado si primeramente no me aseguras de que seguiré viendo tu rostro cara a cara. Cuando tú desarrollas un corazón fiel al Señor, cuando tú desarrollas un corazón que se compromete con sus leyes, lo primero que empieza a suceder en tu vida, número uno,
comienzas a tener un celo por su presencia. Y eso quiere decir que comienzas a desear las cosas de Dios. Te emociona ir a la iglesia. ¿Has conocido a personas que el domingo dicen: no lo cambio por nada? Yo quiero ir a la iglesia, y luego la gente los ve y dice: oye, ¿qué onda? ¿Por qué quiere ir? Bueno, te voy a decir por qué. Porque se ha despertado un celo en tu corazón por anhelar la presencia de Dios. Otro hombre que Dios hizo grandes cosas con él, que yo lo admiro tanto, es Ezequías. Ezequías en 2 de Crónicas 31, rápidamente, en 2 de Crónicas 31, versículo 20 dice: de esta manera el rey Ezequías manejó la distribución de todo Judá, haciendo lo agradable y lo bueno a los ojos de ¿quién? Del Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenía un corazón fiel a Dios. Señor, yo quiero tus planes, yo quiero tu guianza, yo quiero tu dirección, yo quiero tu cuidado sobre todas las cosas. Dice: en todo. Yo quiero que este pasaje sea lo que marque tu 2025. Yo quiero que este pasaje sea lo que nosotros experimentemos el siguiente año. Dice: en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandamientos de Dios, Ezequías buscó a Dios de todo corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Y como resultado tuvo mucho éxito, fue promovido. Dios hizo grandes cosas con él. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque tenía un corazón fiel al Señor. El Señor busca tu fidelidad completa, no a medias, no más o menos. Número 2, 3 cosas que producen un corazón fiel. Número 1, un celo por su presencia. Número 2, un gozo por obedecer al Señor. En 2 de Reyes, capítulo 18, acompáñenme rápidamente. 2 de Reyes, Segunda de Reyes 18:5 dice: Ezequías confiaba en el Señor su Dios. Sí, Segunda de Reyes 18:5 dice: Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni siquiera, ¿qué dice? Ni antes ni después de él. ¡Wow! ¿Y qué dice? Me encanta este pasaje. Dice: permaneció fiel al Señor en todo. Y es ahí donde las cosas se ponen complejas. Señor, si te sirvo, si voy a la iglesia, pero no me pidas que corte esta relación que me está matando. Si te sigo, si voy a la iglesia, pero no me pidas que comience a tratar a mi familia de diferente forma. Algo que a mí me molesta tanto es ver a personas que vienen el domingo a la iglesia, pero que a sus hijos entre semana los maltratan, les hablan durísimo. Híjole, cuando un hombre le habla mal a su esposa, eso, híjole, me da ganas de curtirlo. Si tu esposo lo hace, dime y yo me lo curto. Dice: permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso, ¿cuál es el éxito de la promoción? El éxito de la promoción es serle fiel al Señor. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. En otras palabras, cuando tú comienzas a decirle al Señor: quiero serte fiel, el Señor va cambiando tu corazón. Y ya no tienes un corazón de piedra, ya no tienes un corazón rebelde, ya no tienes un corazón necio que busque su propia voluntad. Ahora tienes un corazón receptivo. Y ahora seguir lo que Dios te pide es mucho más fácil, porque ya no es con tus fuerzas. Ya no estás luchando tú contra tu propia carne, sino es el Espíritu Santo que el día de hoy pone gozo en tu corazón.
de servir, de ser generoso, de contribuir, de ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia, de lo que Dios quiere hacer en tu familia, y te comienzas a decir: es bueno el Señor, y yo no he visto justo desamparado ni su hijo mendigando pan. Y número 3, un corazón fiel, número 3, produce bendiciones sobrenaturales en y alrededor de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú comienzas a seguir al Señor, el Señor te comienza a bendecir, y la bendición del Señor es tan grande que comienza a derramarse, a desparramarse hacia alrededor, y a tus hijos les empieza a salpicar, y a tus familiares les empieza a salpicar, porque empiezas a ser bendecido en tal manera que ya no eres una carga para los demás, sino ahora Dios te ha dado tanto que comienzas a dar y bendecir. Y eso sucedió con Ezequías. Ezequías tenía un celo por la presencia de Dios, y él dijo: voy a reabrir las puertas del templo para que la gente pueda volver a casa y pueda venir y adorar. Y eso promovió un despertar espiritual en todo Israel. Y escúchame bien, y la gente comenzó a ser bendecida, a tal manera que comenzaron a llevar los tributos y los diezmos y las ofrendas, y el lugar que Israel tenía para poder recopilar todos los recursos y poderlos distribuir no era suficiente, y tuvieron que construir nuevas naves. Y le dicen a Ezequías: Ezequías, tenemos un gran problema. Dice: ¿cuál? Pues ven a ver. Y comenzaron a ver las montañas de trigo, las montañas de maíz, y les dijeron: ¿qué es esto? Pues bueno, desde que la gente comenzó a venir y adorar al Señor, el Señor comenzó a bendecir, el Señor comenzó a multiplicar, el Señor comenzó a traer nuevas y más grandes bendiciones. Y eso sucede cuando un padre, cuando una madre, cuando un hijo deciden serle fiel al Señor. Por eso el día de hoy te digo, el pasaje con el que iniciamos, Salmos 37, versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta hora? Señor Padre Santo, el día de hoy hemos venido a deleitarnos en tu presencia. Si el día de hoy hemos venido, Señor, con situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, el día de hoy queremos ponernos a cuentas contigo. Si no te hemos sido fieles, dile al Señor: quiero serte fiel. Señor, queremos dejar aquellas cosas que nos están quitando el deseo de seguirte. Rendimos delante de ti aquellas cosas, Padre, que nos están estorbando de poderte serte fiel. Tal vez es el trabajo, tal vez es el pasado, tal vez es una relación. El día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque queremos serte fieles en todo lo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, desarrolla en nuestro equipo de liderazgo, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hijos, fidelidad. Fidelidad. Queremos serte fieles a ti, Señor. Queremos serle fiel a tu palabra, a tu presencia, Señor. Queremos ser personas que se involucren, Señor, en la obra que tú tienes para cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida al Señor y no se ha rendido a los planes del Señor, el día de hoy Jesús está a la puerta y toca tu corazón. Y el día de hoy te viene y te dice: entrégame tus cargas, déjame llevar tus cargas, porque mi yugo es ligero, es fácil de llevar. Si el día de hoy quieres recibir el maravilloso regalo
del perdón de nuestros pecados y comenzar a caminar una vida para Él y consagrarnos a Él. El día de hoy vamos a hacer una oración en la que le decimos al Señor: Señor, quiero serte fiel. Si aquí hay una persona que por primera vez quiere entregarle su vida a Jesús, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Amén. Amén. Alguien más que quiera abrirle su corazón a Jesús y decirle: Señor, yo quiero que vengas y seas el Rey y seas mi Salvador. Amén. Amén. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y de mi vida para que tú vengas y traigas sanidad y traigas restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me arrepiento, Señor, por aquellas ocasiones en donde te he fallado, en aquellas veces, Señor, en donde me he alejado de ti, en donde he permanecido, Señor, infiel a tus planes, por ignorancia o por rebeldía, Señor. Pero el día de hoy decido, Señor, recibir tu gracia y tu perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.